Hola, estamos nuevamente acá para hablar sobre temas de salud, nutrición y alimentación. En esta oportunidad hemos elegido hablar sobre el tema del consumo de pan, de los panes en general. Bueno, para referirme al tema del pan, antes que nada, me gustaría explicar un poquito cuál es la composición química que tiene el pan. El pan tiene una mayor proporción, a diferencia de los otros alimentos, de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, como ya veíamos en charlas anteriores, no son malos, ¿sí? Hacen bien y el organismo los necesita. ¿Cuál es el problema? Que cuando se consumen más hidratos de carbono de lo que se gastan y se tiene un estilo de vida sedentario, esos hidratos de carbono van a transformarse como reservas de grasa, o sea, como tejido adiposo, entonces van a favorecer el aumento de peso. Por otro lado, el pan, que está dentro del grupo de los cereales y derivados, tiene hidratos de carbono, pero carece de otros nutrientes que sí necesitamos. Entonces, vamos a hablar sobre panes saludables que también debiéramos tener en cuenta. Cuando me refiero al pan, hablo de pan francés. El pan francés no está mal que forme parte de una dieta, pero sí tenemos que saber en qué proporción y en qué cantidad lo vamos a consumir. Yo lo que siempre les recomiendo a mis pacientes es que lo usen en desayuno y en merienda. Ahora, si tienen el hábito muy instalado de comer pan con las comidas principales, las comidas más abundantes como el almuerzo o como la cena, porque hay gente que hace la cena más abundante, que están acostumbrados a consumir pan, yo lo que les recomiendo es que en lugar de comer, por ejemplo, 2 miñones o un francés, corten rodajitas de pan. Entonces no es lo mismo, no genera el mismo impacto en el peso, en el metabolismo y en la ingestión total de calorías diarias comer un pan entero o 2 panes miñones a comer, por ejemplo, 2 o 3 rodajitas de pan, para la gente que está, muy acostumbrada a comer pan. Si bien es cierto, yo recomendaría, yo personalmente, que solamente se lo use para desayuno y para merienda. Dentro de los panes hay una amplia variedad. Hay panes que tienen menos grasas, hay panes que tienen más grasas. Entonces yo un poquito los quiero formar en esto para que puedan elegir mejor, que es lo que yo siempre les digo, que hagan elecciones más inteligentes de alimentos, ¿sí? De los panes que menos grasas tienen serían el francés, el miñón, el pan flauta, el pan árabe. Acá en la provincia que existen los panes caseros, el pan tipo cacho, por ejemplo, que no lleva grasa, que lleva leudante en su composición. Ese tipo de panes en promedio tienen entre un 2 a un 5% de grasa, a diferencia de tortillas, bollitos, panes caseros que llevan grasa en el amasado. Esos panes tienen un alto porcentaje de grasa, entonces no es conveniente consumirlos, o sea, no son panes saludables que generalmente tienen grasa de vaca en su composición. Ahora, por otro lado, están también los panes integrales. Yo siempre les recomiendo y les recalco los panes integrales o, en su defecto, las galletitas, que ya me voy a referir más adelante a ello. Las galletitas ya sea con fibras o con semillas, ¿sí? Las galletitas, ¿qué es lo que tienen? ¿Cuál es el error que habría? Hay muchos pacientes que por ahí vienen y me dicen, yo no pruebo más el pan, no como nada de pan, pero comen galletitas. ¿Ustedes sabían que las galletitas mínimo en promedio tienen un 12 a 14% de grasa? Contra que hablábamos que los panes bajos en grasa, que nombré al principio, tienen entre un 2 a un 5%. Por la sencilla razón de que la galletita necesita conservarse mayor tiempo en un paquete. Entonces tiene un 12 a un 14% de grasas, ¿sí? ¿Cuál es el problema en el consumo del pan? El pan no es malo, por así decirlo, para la salud o para la dieta. El tema está en la proporción que lo consumimos y qué tipo de pan elegimos. Si elegimos los panes saludables que nombraba, como los integrales, que conservan todas las propiedades nutricionales del grano entero, los panes que se elaboran con harinas integrales, con semillas de lino, de chía, de sésamo, tienen un alto contenido en vitaminas del complejo B, tienen un alto contenido en fibra también, que va a prevenir enfermedades. Ahora me gustaría que miremos el gráfico que tengo acá a la derecha. En este gráfico, si nosotros estamos pensando en general
Una persona, ¿por qué sube de peso cuando empieza a consumir mucho pan? Porque supongamos, en el desayuno un mate, un té con pan, con tortillas, después a la media mañana una factura, un sanguchito, al mediodía fideos con salsa, arroz, pastas, a la tarde nuevamente o galletitas dulces con leches chocolatadas, que en su mayoría es muy raro que estemos usando el lácteo en sí puro. Generalmente las mamás creen que es muy saludable y muy recomendable directamente trabajar con una leche chocolatada ya que viene envasada. Eso tiene mayor contenido de hidratos de carbono también. Entonces, si nos ponemos a ver en este tipo de alimentación en el que abundan los panes, las galletas, tortillas, bollitos, fideos, las harinas, es un tipo de alimentación que es muy obesogénica. Obesogénica quiere decir que genera obesidad. Entonces, para que la alimentación sea saludable, debe incluir de todos los grupos de alimentos que le mostraba en el gráfico recién. En esta oportunidad no nos vamos a referir a los otros grupos de alimentos, simplemente quiero que tomen conciencia de la cantidad de veces que están incorporando al organismo hidratos de carbono que se están acumulando porque no se los está gastando. Así que una vez más los invito a formar parte del programa Plazas Saludables que está lanzando el municipio de San Miguel de Tucumán. Sumando actividad física y movimiento, es probable que podamos trabajar con todas esas reservas que tenemos ya y mantener, como siempre les digo, un peso saludable. Hasta la próxima.